Buenas noches, esto es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Saludamos a todos nuestros televidentes de los 12 municipios y los 6 corregimientos del centro y norte del valle, e igualmente a los que nos ven a través de las páginas de internet www.cableunion.com.co/cnc y www.canalcncteluroproducciones.com. Para nuestro especial en el día de hoy, en el que se conmemoran 10 años de la primera incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia al Valle del Cauca, hemos hecho una recopilación de los hechos y los acontecimientos que se han desarrollado durante este tiempo. Para tal fin me acompaña la directora de CNC Noticias, Carolina Hurtado, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, María Teresa, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Así es, esta noche haremos un recuento de todo lo sucedido desde el día en que llegó el bloque Calima al mando del comandante Román, quien fuera asesinado años más tarde por un sicario, y cómo cambió la vida de los campesinos del Valle del Cauca después de este hecho. Los habitantes del corregimiento de La Moralia, zona montañosa de Tuluá, todavía recuerdan como si hubiera sido ayer cada detalle de esa terrible noche. Con la historia contada por boca de sus principales víctimas, damos inicio a este especial. Veamos. Así es. Una década después de la primera incursión armada del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el Valle del Cauca, las víctimas de esa barbarie siguen intentando olvidar el dolor y reponerse de las heridas, pero recuerdan como si hubiera sido ayer cada detalle de esa terrible noche del 31 de julio de 1999. Esa noche, el 31 de julio de 1999, ellos estábamos en la fiesta de la Virgen del Carmen. Estaba este pueblo llenísimo de gente. Cuando se acabó la novena, salimos de la iglesia, vimos cuando aparecieron unos turbos en la entrada del pueblo, encarpados, pasaron derecho para el corregimiento de Venus, y eso pues fueron cosas que nadie se imaginó nada de nada. Luego de 10 minutos, los integrantes de las autodefensas aparecieron en el pueblo, cerraron las esquinas y reunieron a todos los habitantes en el parque para que escucharan las palabras del comandante Román, quien años después fue asesinado por sicarios y que se dirigió esa noche a ellos desde este lugar. Ellos se subieron al atrio de la iglesia y entonces habló un tal Román y dijo que ellos eran los autodefensas campesinas de Urabá, que ellos venían de Urabá, y habló muy clarito, lo dijo: ¿y a qué venimos? Venimos a acabar con la guerrilla. Aunque la comunidad decía que en el pueblo no había guerrilla, las autodefensas insistían en que acabarían con todos los auxiliadores de este grupo al margen de la ley. En ese momento amarraron el papá y la hija, a un tal Orlando Urrea y la hija Sandra. Ella estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando para enfermería. Ella fue alumna de nosotros, ella nos enseñaba a nosotros nocturna. Y entonces los cogieron, los amarraron también el hermano, un tal Oliver. Se los llevaron amarrados, los sacaron amarrados hacia la parte de arriba, también por la parte donde ellos entraron, el corregimiento de Venus. No nos dejaron salir a nadie del pueblo esa noche. Nosotros nos íbamos a ir para la casa, esa gente lo devolvían a uno, eran los maderazos. Así los tuvieron hasta altas horas de la noche. Al otro día muchos fueron los que decidieron abandonar sus hogares y se desplazaron, mientras que otros se quedaron pero con el temor de ser asesinados. Así comenzó este negro episodio lleno de sangre y dolor para muchas familias en el Valle del Cauca y que duró aproximadamente 6 años. Precisamente las primeras víctimas de esta incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Valle del Cauca fueron Orlando Urrea y su hija Sandra Urrea. Ellos fueron asesinados la misma noche del 31 de julio de 1999, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. El sonido de los disparos que acabaron con la vida de las primeras víctimas, Orlando Urrea, un agricultor de 45 años, y su hija Sandra, que acababa de cumplir 18 años, aún retumba en la mente de doña Rubiela Jaramillo, quien recuerda cómo fue interrumpida abruptamente la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen la noche del 31 de julio de 1999, cuando el comandante Román, quien estaba al mando de los irregulares, arengó a la comunidad desde el atrio de la iglesia y de inmediato sentenció a muerte a su esposo y a su hija, a quienes indicó de ser auxiliadores de la guerrilla. Cuando llegaron esa gente, nosotros estábamos en la novena de la Virgen, y entonces salimos ya de la novena y ya iban a quemar el castillo, cuando llegaron un poco de camiones y voltearon como para Venus, y resulta que en la volteada de Venus ahí fue donde se tiró la gente y rodearon el pueblo. Y entonces ya ahí mismo fue que había un encapuchado y él era el que escogía, y ahí fue donde los iban sacando.
Entonces ya los amarraron con las manos atrás, a todos tres, a mi cuñado, a mi esposo y a mi hija, con las manos atrás. Entonces mi hijo se le arrimó y le dijo, papá, ¿qué puedo hacer por usted? Y entonces le dijo, mi hijo, el que nada debe, nada teme, le contestó él. Entonces ya mi hijo se fue a hablar con ese comandante y él le dijo, no, nosotros no los vamos a matar, vamos a dialogar con ellos, tranquilos que no los vamos a matar. Y se los llevaron para la salida de Ben. A doña Rubiela no le quedó más que sentarse en esta esquina a llorar porque su presentimiento de madre le decía que algo iba a pasar. Después de unos minutos escucharon los disparos. Y luego, en medio de la oscuridad, vieron cómo su cuñado se acercaba sin decir palabra alguna. Nos quedamos ahí esperando y yo lloraba y lloraba cuando llegó mi cuñado, el que habían amarrado. Él llegó porque a él supuestamente lo soltaron. Y entonces él llegó ahí y él con la cabeza hacia abajo y haciendo un gesto y las manos atrás. Entonces nosotros nos le tiramos, mi hijo y yo. Oliver, Orlando y Sandra, Oliver, y él no nos hablaba. Él no era capaz de hablarnos. Que le tocó ver la muerte y todo, y no nos hablaba, hasta que al rato reaccionó, y que nosotros lo sacudíamos, reaccionó y dijo, no hay nada que hacer, los mataron. Después de estas palabras, doña Rubiela se desplomó y luego de un rato decidió, en compañía de su hijo y su cuñado, ir a donde estaban sus seres queridos, a quienes los dejaron al lado y lado de esta carretera en la vía a la vereda Balsamar, luego de que con frialdad les quitaron la vida. Volvieron y voltearon y que con el pie le hicieron a mi hija así, es que le dijeron, lástima haber tenido que matar a esta niña tan hermosa, pero ya está muerta, pero démosle otro por si de pronto, y ahí mismo le dispararon otro, fueron 3 tiros que le dieron a ella, y a mi esposo sí que le dieron como 13. Entonces cuando yo subí, que siempre me moré, pero él estaba caliente todavía, mi hija sí ya estaba fría. Aunque doña Rubiela se volvió a casar y pudo formar otro hogar, las huellas de esta tragedia nunca se borrarán, ya que su vida cambió totalmente. Perdió no solamente a su primer esposo y a su hija, sino también su tranquilidad y la prosperidad que la vida del campo le brindaba antes de aquella fatídica noche. Estas son las cifras que se manejan 10 años después de la incursión del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia al Valle del Cauca. Cifras. 6 años de actividad tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia en el Valle. 73 masacres cometieron en el departamento los paramilitares. 1.200 son los muertos que las autoridades atribuyen al bloque Calima en la región. 200 serían los cadáveres que las Autodefensas Unidas de Colombia enterraron en fosas. 564 hombres de esa unidad de las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en diciembre del 2004. 28 de ellos están postulados al programa de Justicia y Paz de la Fiscalía. 12 de los postulados han rendido versión libre ante los fiscales. 6.250 personas se inscribieron como víctimas de los paramilitares en el Valle. 1.998 de ellas han sido atendidas en las jornadas de Justicia y Paz.